Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? Bueno, os presento a Silvia Guerrero Cánovas. Ella es terapeuta gestáltica, también en comunicación no violenta, en ICS. Y bueno, si nos puedes comentar un poco de qué tratan estas terapias, que para gente que no conoce mucho, y hablarnos un poquito sobre ti. Como decía Esther, soy terapeuta, empecé siendo terapeuta gestal y ahora me dedico más a la terapia IFS, que tienen en común que tienen un enfoque humanista y de autoconocimiento. Y esta última muy enfocada desde la autocomprensión y como herramienta fundamental manejo la comunicación no violenta, que es más, no es que sea una terapia, es más una mirada, un cómo nos miramos o cómo miramos el mundo desde la no violencia. Vale. ¿Y te dedicas a algún sector de la población en concreto? ¿Niños, adultos, familias? Estuve especializada en maternidad y llevo varios procesos de asesoramiento de crianza, también escuelas de familias, porque estoy bastante enfocada en la maternidad. No obstante, al final el trabajo que hago es en procesos individuales, porque todo lo que nos pasa en realidad es el conflicto que tenemos dentro. Entonces ese conflicto se refleja mucho en la maternidad, también en otras, también en la pareja, en todas las relaciones en las que tenemos como muchas expectativas o muchos anhelos, se reflejan y realmente el conflicto está dentro. Entonces, y bueno, ¿nos quieres hablar un poquito de la comunicación no violenta, ¿no? Porque básicamente es una mirada. Su nombre presta un poco a confusión porque no es una técnica de comunicación, no son herramientas para hablar bonito o para decir las cosas dulcemente. Realmente es una mirada, es como ver el paradigma, un cambio de mirada hacia la no violencia. En primer lugar y fundamental es discernir lo que es violencia, que en realidad en esta sociedad la tenemos tan integrada que no nos damos cuenta de lo que es la violencia. La comunicación no violenta lo que busca es la comprensión de nuestros comportamientos, la comprensión de nuestros pensamientos, la comprensión de nuestras emociones, poder identificar en primer lugar qué es lo que me está pasando, porque la comunicación no violenta la no violencia empieza siempre por una misma. No podemos ir ahí afuera a ejercer una no violencia si por ahí estoy pasando por encima de mí. Eso no sería no violencia, eso sería un movimiento de sumisión. En esta sociedad hemos confundido muchísimo el portarse bien con ser sacrificada. Y en realidad ser sacrificada o portarse bien, como está visto en esta sociedad, en realidad es un movimiento de sumisión. Eso nos lleva a la violencia contra una misma. Entonces, con esta mirada vamos a comenzar a mirar primero qué es la no violencia y cómo comenzar. Y digo no violencia porque no existe el término no violencia en español. Y la no violencia comienza primero, en primer lugar, por una misma. Cuando yo me puedo comprender y puedo establecer conexión conmigo misma, entonces voy a poder tomar decisiones que me cuiden más. Y luego, a continuación, vamos a ver cómo ofrecer esa mirada también hacia afuera. Porque en última instancia lo que va a buscar esta mirada es la satisfacción de todas las necesidades, las mías y de todas las personas con las que me vinculo. Que unas necesidades no se solapen con otras, ni dentro de mí ni fuera de mí, ni conmigo ni con los demás. Es la mirada de buscar, es la mirada de la abundancia en realidad. Vamos a mirar cómo podemos llegar a que todas las personas nos encontremos bien. Y hay todo un camino que podemos desarrollar, es un camino precioso y que podemos estar profundizando en él todo lo que queramos, los años que queramos, porque realmente es muy rico y muy profundo para ir desarrollando todos esos aspectos que me van a llevar a esta comprensión. Es como que se basa en la autocompasión, ¿no? Hacia uno mismo, la autoempatía, la autoescucha, para poder luego empatizar con el otro o comprender al otro, ¿no? Y de ahí surge una buena comunicación, sin agredir al otro, pero primero no agrediéndote a ti. Si es que más o menos si lo he entendido bien. ¿O? Sí, en realidad lo que vamos a ver es cómo podemos llegar a una comprensión, porque todo lo que a mí me ocurre, a mí y a todas las personas, pero voy a hablar en primera persona,
voy a hablar, porque vamos a comenzar siempre por una misma, todo lo que a mí me ocurre, ya sea una emoción dolorosa o difícil de escuchar, como pueda ser la rabia o el enfado, o como pueda ser la molestia o el rechazo o el asco, incluso todas esas emociones que en principio son difíciles de escuchar, son difíciles de sostener, pero también son difíciles de aceptar porque las tenemos como muy identificadas, como que si nos pasa todo eso, entonces significa que soy mala persona. Y la mirada de la no violencia es otra, es si a ti te pasa eso o si a mí me pasa eso, es por algo. Y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está alimentando que surja esta emoción y como pueda ser un pensamiento. El pensamiento también es el síntoma de algo que me ocurre. A veces tengo pensamientos a los que puedo clasificar como feos, inadecuados, incorrectos, y yo misma me estoy a mí misma censurando, y esa censura impide poder conocer qué es lo que me pasa, porque cuando yo tengo una emoción desagradable o un pensamiento desagradable o incómodo o difícil de escuchar, es porque tengo una necesidad insatisfecha. Entonces vamos a poner nuestro foco en qué siento, qué me pasa, con la intención de llegar al trasfondo, que es el gran tesoro es qué necesito, porque desde esa necesidad voy a ver, porque la mayoría de las veces lo que nos pasa, Esther, es que no nos comprendemos, no sabemos qué necesitamos, no sabemos qué estamos buscando. Y lo que hacemos es entrar en exigencias, le exigimos a los demás cosas para sentirme mejor, me lo exijo yo a mí misma para encontrarme mejor, pero sin tener en cuenta las necesidades. Las necesidades son como depósitos de un vehículo. Y es ahí donde surge el conflicto, ¿no? Claro, y muchas veces surge conmigo misma. De la violencia, que no es una violencia como la conocemos hoy en día, es muy sutil, ¿no? Pues un mini conflicto, incluso un conflicto interior o un conflicto del día a día, rutinario. Simplemente es como que no hay conexión con el otro porque no sabes ni lo que tú necesitas, ¿no? Y si yo no me comprendo a mí, mi sistema nervioso se va a poner en modo protección. El sistema nervioso o está en modo conexión o está en modo protección. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si yo no tengo mis necesidades satisfechas, mi sistema nervioso, mi cuerpo, se va a poner en modo protección y se van a activar todos esos mecanismos de defensa que atacan. A veces me ataco a mí misma, que es cuando entro en culpa y vergüenza, o a veces ataco a los demás, que es cuando entro en rabia o culpar hacia afuera. O a veces hago las dos cosas y entonces ya es el caos total y es una soledad y una tristeza tremenda. Culpo a los demás, me enfado con los demás, ataco y luego siento vergüenza por ese comportamiento que he hecho, me quedo sola, considero que no merezco amor, considero que no... Y entramos en una vorágine que es tal y como estamos educadas en esta sociedad, que si hacemos cosas incorrectas, entonces merecemos castigos. Y realmente, cuando hago algo que no satisface mis necesidades, que podríamos llamarlo incorrecto, en realidad es porque algo me pasa, no estoy viendo algo. No, es un motivo diferente de soy mala. O tú, si una persona viene y me hace algo que no satisface mis necesidades, como podría ser transgredir un límite o incluso un ataque directo, vamos a ver qué le pasa a esa persona, por qué está haciendo esto que ni siquiera ella comprende. Escuché una vez de un amigo que me dijo, es que un ataque es una petición de amor. Que claro, que depende de qué contexto lo veas, ¿no? Puedes decir como, uy, cuidado. Pero por otra parte es como, depende del ataque, ¿no? Puede ser como, jolín, pues si lo miras así, puedes llegar a tener empatía hacia cualquier persona y ver, no sé, me viene un poco la peli ahora que han estrenado el Joker. O sea, Joker 2, ¿no? Que es como que ahora todo el mundo está comprendiendo la enfermedad mental o las personas que sufren, ¿no? Que es como mala persona o buena persona, cuando hay un mundo detrás de esa mala persona, ¿no? Que es como que la religión simplemente pues ha sido siempre eres bueno o eres malo y es mucho más complicado que decir eso, ¿no? Efectivamente. Y además, cuando una persona tiene impulsos, porque las personas tenemos pensamientos, emociones e impulsos que nos gustan o no nos gustan, y vamos a traer esta mirada. Y nos gustan o que contribuyen
a mis necesidades incluidas, porque una necesidad humana es la conexión con el otro. Una necesidad humana también es el sentirnos en equipo con el otro y el contribuir a las necesidades del otro. Entonces, parte de mis necesidades son vinculares, que la otra persona sea feliz conmigo, y eso me satisface a mí. Entonces, cuando yo tengo impulsos, pensamientos o sentimientos que me llevan que no contribuyen a la satisfacción de mis necesidades o de los demás, pues no me van a gustar. El problema es que a eso le llamamos eres mala. O egoísta, ¿no? O egoísta, o narcisista, sensible, piel fina, también he escuchado mucho. Es que hay que ver qué piel más fina tiene, que no esté, o eres de cristal, eso. O irascible, o que irascible eres. Irascible, no es para tanto. Pero tomas algo todo como personal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como la losa que cae cuando ocurre algo dentro de mí que no me gusta o que no le gusta a los demás, la losa que cae es incorrecta, inaceptable. Lo has hecho mal. Esto no me saca del modo protección del que hablaba antes. Entonces, ahora me quedo con un peligro interno de soy mala, soy inaceptable, o una de dos, o me lo como y entonces me voy a quedar en una resignación, en un dolor y en una vergüenza que me va a impedir la conexión conmigo y con los demás, o si no me lo quiero quedar, entonces me va a generar un movimiento de lucha y voy a ir ahí afuera y le voy a decir, pues tú qué te has creído, y le voy a juzgar o lo que sea. Y ahí es cuando entran los conflictos. Tanto si me callo como si me rebelo, vamos a tener un conflicto seguro, porque un vínculo sano es desde la conexión. Cuando yo me siento conectada conmigo y además me siento conectada contigo, nuestro vínculo es sano. Y tú también te sientes conectada contigo, obvio. Entonces ahí vamos a construir una relación sana en la que vamos a poder decir las cosas que no nos gustan sin sentirnos malas personas. Al final es como un juicio, ¿no? O sea, cuando te sientes atacada, cuando te sientes juzgada o atacada, ¿cómo vas a querer cambiar algo o comprender al otro si no te están comprendiendo a ti o te estás sintiendo rechazado? Sobre todo, bueno, ya me viene un poco como el tema del bullying también. Es como si te están atacando, ¿cómo vas a comprenderles tú a ellos? O si te está persiguiendo, a nuestro cerebro reptiliano nos está persiguiendo un tigre y tenemos que sobrevivir. Y Exacto. Más un tema traumático o un tema que nos ha pasado algo en la infancia o algo que nos está tocando. Exacto. Nuestro cerebro es lo que te estaba explicando antes, o está en modo protección. Cuando estoy en modo protección me estoy protegiendo y me protejo a lo que mi cerebro interpreta como peligros, que no son peligros reales, o a veces sí, a veces coincide, pero muchas veces es así como se nos ha programado el cerebro, y se nos ha programado por algo, por nuestras experiencias. A lo mejor he tenido una mamá que me quería muchísimo, pero no ha estado muy presente porque tenía mucha faena, y en mi experiencia interna me dice, mi mamá no me quiere, y eso se convierte en un depredador interno que hace que filtre la realidad, y a partir de ahí en todos mis vínculos lo que voy a estar viendo todo el tiempo es que mi amiga no me quiere, o que mi pareja no me quiere, o que mi hijo no me quiere, y en realidad es una herida emocional que tengo dentro que me hace filtrar la realidad. Y voy a reaccionar igual. No es que porque no sea verdad yo no voy a reaccionar, porque mi cerebro no diferencia la realidad objetiva de la realidad subjetiva. Solo existe la realidad subjetiva para mi sistema nervioso. Entonces, cuando pasa allá afuera algo que me estimula y activa mis mecanismos de protección, inhiben, no tengo acceso a mis mecanismos de conexión. Y entonces ni puedo conectarme conmigo, ni puedo conectarme con los demás. Para yo poder salir del modo protección y entrar en el modo conexión, necesito sentirme comprendida. Es fundamental. Hasta que yo no me sienta comprendida, que me lo puede ofrecer otra persona o me lo puedo ofrecer yo. Si yo me siento comprendida y puedo llegar a una conclusión diferente de soy mala, el depredador desaparece. El depredador interno, el depredador figurado, ¿sí? Y entonces ya mi sistema nervioso se calma, puedo entrar en modo conexión, y a partir de ahí, cuando yo estoy en modo conexión, puedo tener una mirada comprensiva hacia el comportamiento de la otra persona. Si yo no estoy ahí, yo no puedo comprender a la otra persona. O la voy a juzgar o me voy a proteger de ella. Me voy a estar
protegiendo, voy a tener un rechazo directo. ¿Y cómo la comunicación no violenta trabaja eso? Porque imagínate, ahora me viene una pareja, ¿no? Y cada uno con sus traumas, sus heridas, no sé, yo qué sé, te pongo un ejemplo. Un chico que, no sé, bueno, me viene un paciente que, como no, bueno, una persona X, hombre de 50 años que su padre pues no le exigía mucho constantemente y tienes que hacer eso, era muy frío, muy rígido, y entonces él es muy exigente consigo mismo y nunca ha tenido cariño ni empatía. Y luego pues una mujer que no para de pedirle cariño, de pues contacto físico, escucha, emocionalidad, afecto. Y cada uno viene con sus heridas, ¿no? Porque él a lo mejor está buscando más cosas más pragmáticas, más prácticas, y ella está buscando mucho contacto emocional. Entonces, no sé, una discusión, ¿no? Porque la mujer le pide todo el rato atención afectiva y el hombre le pide más solución de conflictos, ¿no? Incluso a la hora de educar a sus hijos, ¿no? El otro es de castigar y decir esto no se hace y te voy a castigar, y la otra es más de dialogar, de tal. No sé, entonces todo eso viene de sus heridas de educación, de su educación, ¿no? Del trauma. Y tú ahí, ¿cómo lo harías desde la CNV, por ejemplo, para que la gente un poco entienda cómo trabaja la CNV el día a día, por ejemplo, de esta pareja, de este matrimonio? Lo primero que me surge decir es que la CNV en sí, aunque lo que busca es propiciar un entorno de seguridad, salir del paradigma del bueno, mala, bien, mal, correcta, incorrecto, busca eso, de propiciar un entorno de seguridad para que las personas puedan mostrar su vulnerabilidad y que la vulnerabilidad sea acogida con amor y con compasión. Eso es lo que busca la comunicación no violenta. En sí esto es un movimiento terapéutico, pero no es terapia en sí. La comunicación no violenta es como una mirada, es como un escenario que se favorece. Entonces, aquí, en este caso que tú nombras, sería, pues por ejemplo, este hombre que tiene un movimiento más evitativo dentro del vínculo, cuando te escucho, dentro del mapa de los vínculos de apego, de la teoría del apego, dentro del mapa de la teoría del apego, pues veo que aquí hay un apego por parte de ese señor, un apego evitativo. Es como, yo necesito mantener distancia en este vínculo porque si estoy muy cerca me abrumo por todas mis experiencias de la infancia, y por parte de ella lo que escucho, lo que interpreto al escucharte es un apego ansioso, ¿no? De necesito estar más cerca, necesito más contacto, necesito confirmar que estás ahí, que me quieres, y para eso mi estrategia, porque al final la comunicación no violenta lo que va a diferenciar muy mucho son las estrategias de las necesidades. Entonces, la estrategia de este señor para preservar el vínculo es me distancio porque si estoy muy cerca me abrumo. La estrategia de esta señora para preservar el vínculo es confirmo que me quiere y lo que voy a estar es buscando contacto para estar segura de que me quiere. Entonces, las dos personas quieren lo mismo, quieren cuidar el vínculo, solo que para una persona, en su sensibilidad, en su programación, en cómo tiene su sistema nervioso, en las estrategias, en los hábitos y los patrones que ha adquirido en su vida para sobrevivir, necesita, en su estrategia es un poquito más despacio porque si no me abrumo. Y ella, que quiere exactamente lo mismo, quiere preservar el vínculo, quiere cuidar la pareja, lo que necesita es sentir ese apego, sentir esa emocionalidad cercana. Y entonces lo que está en conflicto son las estrategias. Uno quiere distancia, la otra quiere cercanía. Y las necesidades, en este caso, son las mismas. Quiero cuidar el vínculo así, separándome. Y ella quiero cuidar el vínculo acercándome. Wow. Vale, pues vamos a hablar de esto. Y ellos son súper inconscientes de esto. Súper inconsciente. Imagínate si lo supieran, ¿no? Qué fácil sería todo. Bueno, claro. Pero que es de momento, al saberlo, ya dejamos de ser enemigos porque queremos lo mismo. Y ahora vamos a ver cuáles son mis dificultades, cuáles son tus dificultades. Quizá, si hay mucho trauma, quizá necesiten un poquito de acompañamiento terapéutico por separado. Y ver dentro de esas dificultades
Porque si yo no soy consciente de eso, voy a decir, lo correcto en la pareja es que me llames, que tal, que cual, no sé qué. Y él dirá, no, lo correcto en la pareja es que me dejes mi espacio, no sé cuántos, y si empezamos a discutir por qué es lo correcto, ahí es donde nos vamos a conflictuar seguro, nos vamos a separar seguro. Cada uno tiene su mapa, ¿no? Y su biografía. Desde su biografía o desde su mecanismo de defensa, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer para sobrevivir o para lo que sea. Exacto. Cada persona estamos programadas, codificadas de una manera en función de las experiencias de vida que tenemos, en función de las creencias que tenemos, en función de nuestro sistema nervioso también, cómo se ha codificado en cuanto a qué es seguro, qué es peligroso. Y esto va a ser el filtro de la realidad que va a hacer que nos peleemos con los demás. Va a decir, lo correcto es esto. No, lo correcto para mí, lo que yo necesito. ¿Y tú? Y poder dar el espacio, porque si nos peleamos en quién tiene razón, ahí es donde no vamos a llegar a la conexión, porque la razón es una. Entonces, bueno, desde la comunicación no violenta vamos a traer más razones. Tu razón, mi razón, la razón de un tercero, todos tenemos razón, porque todos tenemos razón, Esther, de sentirnos como nos sentimos, de pensar lo que pensamos. Si pensamos eso es por algo, si sentimos eso es por algo. Otra cosa es que sea verdad. Y vamos a diferenciar lo que estoy viviendo dentro de lo que es realidad afuera. A lo mejor yo puedo estar viviendo que mi pareja no me quiere porque se separa de mí y no es la verdad, mi pareja me quiere y lo que quiere es separarse un poquito para seguir queriéndome, porque si está tan cerca ya no puede con tanto. Entonces, si hablamos de eso, si hablamos de las necesidades, ahí vamos a buscar la finalidad última de la comunicación no violenta es, una vez me entiendo a mí y me dejo en paz, soy inocente, esta es la gran clave. Y una vez te entiendo a ti y te dejo en paz, ahora vamos a buscar una solución que cuide de todas las necesidades, que te cuide a ti y que me cuide a mí. Y ahí es donde ya vienen las soluciones creativas, se abre la mente, y ahí es donde viene la creatividad maravillosa del ser humano, porque somos personas muy creativas, siempre que estemos en modo conexión. Cuando estamos en modo conexión, tenemos a disposición todo nuestro cerebro, toda la riqueza de nuestro cerebro, incluido el neocortes, y ahí tenemos la abundancia de las estrategias. Y cuando estamos en modo protección, ahí ya no tenemos nuestro cerebro completo disponible. Solo contamos con partes del cerebro que me van a llevar a estrategias de supervivencia. ¿Y cuáles son esas? Las que ya conozco. ¿Y cuáles son las que conozco? Las que he recibido. Cómo me educaron a mí, lo que me hacían mi madre, mi padre, mi profesor, mi profesora, la vecina. Todo lo que he entendido que es correcto, eso es lo que me va a dar seguridad. La niña buena, la niña perfecta, la niña que no se queja, o la niña rebelde, la niña que llama la atención, pues cada uno, ¿no? Y lo que yo me exijo a mí, cuando estoy en modo protección, se lo exijo a los demás. Si yo me exijo callarme, voy a exigir a los demás que se callen. Si yo me exijo ceder, voy a exigir a los demás que cedan. Y a veces no hago una exigencia directa, quizá no hago, tú tienes que ceder. Pero sale el juicio, mira esta persona que no cede nunca, qué tal, qué cual. Y empiezo yo ahí, aunque no hable, es un movimiento de protección. Ya esa persona ya no me cae bien, ya no quiero estar cerca. Al ser una defensa diferente al tuyo, te cuesta más empatizar, ¿no? Porque dices, uy, ¿cómo haces el juicio, no? Esto es. Todo lo que no comprendo, esto es un mecanismo del cerebro. Todo lo que no comprendo, o lo juzgo o lo rechazo, o lo niego. Son dos cosas. Todo lo que no comprendo, o lo juzgo o lo niego. O digo que es mentira, o digo que es una tontería, o que no es verdad, o que no tiene razón, o lo que sea. Y esto nos sale inconscientemente. Y entonces nos aferramos a la propia estrategia, que la creencia al final es una estrategia también. Nos aferramos a la estrategia y nos desconectamos de las necesidades. No sé por qué quiero hacer esto, no sé cuál es en última instancia, qué es lo que está intentando satisfacer mi cerebro, no lo sé. Entonces, con la comunicación no violenta, vamos a vamos a ver, con la comunicación no violenta vamos a ver 4 habilidades que nos van a ayudar a comprender cada movimiento, cada pensamiento, cada emoción, de qué necesidad nos está hablando. Va a ser nuestro traductor en la vida. Con el traductor de la comunicación no violenta, si yo lo desarrollo y lo voy implementando en mi vida, voy a ir pudiendo conectar con mis necesidades, con las necesidades de las demás personas, y desde ahí
se va a abrir un movimiento de contribución, de colaboración, de empatía, de compasión, de equipo, y es lo que la comunicación no violenta busca. Es el anhelo, el sueño profundo de la comunidad, de la comunicación no violenta, es un mundo más conectado, donde nos comprendamos y nos dejemos ya en paz, empezando por nosotras mismas. Me voy a dejar en paz. Lo que me pasa, tengo derecho a que me pase y ahora voy a ver por qué me pasa. Y me voy a dejar en paz. Pero si yo entro en soy mala por sentir esto o pensar eso, ya se acaba de cortar la posibilidad de poderme comprender. Qué pasada. Guau, pues me encanta, porque lo veo súper humanista, súper integrador y como de aceptación hacia uno mismo y hacia el otro, y de conexión profunda de lo que hay. O sea, es lo que hay, ¿no? No está el juicio, la etiqueta de buena, mala, de bien, mal. O sea, me parece una terapia muy, muy humana y realista. O sea, y además el tema de la comunicación, porque creo que todo es comunicación, ¿no? Es tanto el lenguaje no verbal como el verbal. Y es como algo que tenemos los seres humanos, ¿no? A diferencia de los animales, que podemos comunicarnos y tenemos que aprovecharnos un poco de esa capacidad que se nos ha dado o que tenemos, y que justamente es para eso, para mediar, para hablar de nuestras emociones desde la más profunda humildad y conectando con esa necesidad de base, ¿no? Que al final es de conectar, de amor, que es lo que necesitamos todos. Y que es una pena que haya tantos conflictos, tantas guerras y todo esto, cuando lo que queremos es amor y eso, pues como que todo lo que nos pasa al final entramos en conflicto por miedo. Y has dicho dos cosas que me parecen claves. Y es, ojalá, y también es mi sueño, el poder llevar esta mirada y esta comprensión a toda la sociedad, especialmente colegios. Pero bueno, cuando pienso en colegios pienso más en madres y padres, porque realmente es ahí. Nosotras, las personas, también nacemos conectadas con nuestras necesidades y también nacemos con esa capacidad de comunicar exactamente lo que nos pasa. El conflicto está que estamos educadas en que estar triste o enfadada o sentir asco es malo. Entonces ahí es cuando se empieza ese momento de desconexión de nuestras propias necesidades, porque como esta emoción es mala, entonces no debería de necesitar eso. Y desde muy pequeñitas a las personas se nos ha programado pues este condicionamiento social, porque estamos moviéndonos en el paradigma de lo correcto e incorrecto, y esto es lo que hace que nos desconectemos de nuestras necesidades, porque desde bien pequeñitas hemos recibido el cómo tenemos que sentirnos, qué tenemos que pensar. Si a lo mejor decimos algo, pues esto a mí no me gusta porque no sé qué, pues eso es una grosería, eso no lo vuelvas a decir, eso no. Y entonces ahí es cuando comienza nuestro conflicto interno, porque si yo no debería de pensar esto, porque eso es ser mala persona, pero lo pienso, entonces ahora lo tengo que disimular, porque si los demás lo ven, eso es una vergüenza. Ahí empieza un ciclo de vergüenza que me va a acompañar el resto de mi vida y me va a hacer que me separe de ese pensamiento o que me separe de esa necesidad, porque soy mala por querer lo que quiero. Porque si yo quiero la misma pelota que mi hermano y la tenía mi hermano, pues no tengo razón, porque la tiene mi hermano. Y entonces entro en ese ciclo de vergüenza cuando realmente es muy lícita mi necesidad. Pues es que yo también quiero una pelota, y si a mí me hubieran dado un acompañamiento compasivo desde, claro, pues sientes ahora envidia, pues, y se hubiera validado esa emoción, yo no me pelearía ahora con ella. Y no sería tan difícil ese proceso de comunicación, porque en realidad lo que nos pasa en esta sociedad es que nos estamos peleando todo el tiempo con lo que tenemos dentro. Y estamos tratando de filtrar un mensaje con la esperanza de que sea aceptado o que nos vayan a obedecer. Estamos buscando o que nos quieran o que nos hagan caso. Claro. Pero no estamos buscando la conexión, no la estamos buscando en general. Al final no somos auténticos, ¿no? Estamos siendo lo que nos dicen que seamos, que hagamos lo que nos dicen, y estamos desconectados de nuestra autenticidad, de nuestras emociones que no se pueden expresar, y desde niños. Entonces es una pena, porque también es un conflicto interno, ¿no? Porque tu emoción y tu cuerpo te está diciendo siento enfado o siento envidia, y tu cerebro
o sea, el moldeamiento, o sea, el tema más estructural y social, o sea, racional te está diciendo, no puedes sentir esto, pero ¿qué dices? No digas esto. Entonces, ese conflicto constantemente, supongo que también la somatización corporal, al final, el tema del cuerpo dirá, vale, pues como no me haces caso y estoy sintiendo esto y no lo expresas, pues al final, yo qué sé, dolor de jaqueca o dolores corporales, o dolor de barriga, ¿no? El cuerpo al final dice, o me manifiesto y me escuchas y me haces presente en el día a día o... Sí, exacto. Y realmente cuando dices que también es un conflicto interno, a mí me surge decirte que solo es un conflicto interno. Lo que pasa es que lo tenemos todas las personas, todas estamos en conflicto. Es un conflicto interno porque no nos dejan hacerlo de otra manera, ¿no? Porque somos seres sociales y tenemos que obedecer a unas normas sociales y queremos sentirnos queridos y aceptados, y si no hay papá y el colegio nos han dicho que tenemos que hacerlo así, pues tampoco sabemos hacerlo diferente. Premisas fundamentales de la comunicación no violenta, otra de ellas es que somos libres, pero no lo sabemos por nuestro condicionamiento. Somos libres, podemos decidir, tenemos libertad de decisión, no estamos obligadas a nada. Y pertenecemos a una sociedad donde hay una serie de normas que yo decido desde mi libertad acatar, pero no porque lo tengo que hacer, sino porque decido conscientemente. Entonces, vamos a mirar, el objetivo con la comunicación no violenta es porque todos estos patrones, toda esta programación es inconsciente. Cuando éramos niñas era la realidad presente y nos hemos educado en llevar eso a un lugar donde ya no está tan presente, porque como no lo aceptamos, se queda en un lugar del cerebro que nos hace comportarnos de una manera determinada, pero ya no entiendo por qué, yo ya no sé por qué. Solo son los patrones del correcto, incorrecto, de lo que es bueno, lo que he de hacer, lo que se espera de mí, lo que yo espero de mí, porque ya hay todo un patrón dentro que me obliga a comportarme de una manera determinada y yo ni lo sé. Entonces hemos perdido la libertad porque estamos condicionadas por un patrón inconsciente. Entonces, con la comunicación no violenta vamos a darnos cuenta de qué me pasa, vamos a dar voz a todos esos pensamientos, a todas esas emociones, vamos a traducirlo a sentimientos y necesidades, y tirando del hilo así poquito a poquito, vamos a dar con nuestra necesidad legítima, nuestra necesidad nuclear que ha de ser vista y tenida en cuenta. Y entonces voy yo ahora, con mi mente adulta y creativa, voy a poder darle el cuidado que necesita esa necesidad hoy, con 1000 estrategias de abundancia, y no necesariamente que mi hijo me haga caso o que la vecina haga no sé qué que yo quiero, y saliendo del paradigma de la exigencia. Ni me voy a exigir a mí, ni le voy a exigir a los demás, me voy a responsabilizar de mis necesidades, pero he de conocerlas para poderlas cuidar. Claro, y no se exige, se pide, ¿no? En la petición, ¿no? Exacto. En el paradigma de la comunicación no violenta vamos a movernos desde peticiones. No vamos a exigir, vamos a hacer peticiones. Es decir, no, esto duele mucho, porque cuando yo te hago una petición hay una expectativa o un deseo de que me digas sí. Entonces también cómo vamos a gestionar esos noes y cómo nos vamos a dar la libertad para decir no, porque no nos sentimos libres. Se dice mucho en la asertividad, que es como el antes de la comunicación no violenta, ¿no? El tema de la asertividad, que está muy vista, la CNV es como algo más moderno. Lo de el saber decir no, pero no nos han educado tanto, o no está tan visto lo de cómo recibir un no. Asertividad y comunicación no violenta no es lo mismo, aunque tienen cosas en común, no es lo mismo. Porque la comunicación no violenta lo que trae es un paradigma de la no violencia, trae una mirada no violenta. Y en la no violencia incluye mis necesidades y las necesidades de todas las personas involucradas y de todo el contexto, también de todo el planeta. ¿Sí? Es como todas las necesidades que hay involucradas aquí. Vamos a ver cómo las consideramos, ¿sí? Y efectivamente no estamos educadas en saber decir no, porque estamos educadas en que tenemos que decir sí, en obedecer. Estamos educadas las personas que dicen sí son las buenas y las personas que dicen no son las malas, y estamos separaditas así. Entonces cuesta mucho decir no. También cuesta mucho recibir un no. Cuando te atreves por fin a pedir, porque pedir es todo un proceso de coraje, cuando ya por fin te atreves a escuchar un no, te quedas ahí en un vacío, duele tanto, y se activan los mecanismos de protección.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que poder decir un no y no impactar a la otra persona y seguir en la conexión, poder escuchar un no y mantener esa conexión, preservarla o cuidarla o recuperarla, y vamos a ver todo esto. Y puede ser que lo decías, ya por último, lo que decías antes de la comunicación no violenta, puede ser que sea como más comunicación desde la honestidad o desde el corazón, o comunicación sin miedo, o no desde el miedo. Un poco, pero digo Un poquito de miedo podemos manejar, porque si no, no nos movemos. No, pero es, efectivamente, otras maneras de llamarla es comunicación desde el corazón, comunicación compasiva, comunicación conectiva, que busca la conexión, ¿sí? Y vamos a intentar movernos, sobre todo, dentro de una ventana de tolerancia de que tengo miedo, me va a estresar un poquito, porque al fin y al cabo es abrir, es también, se le llama también comunicación auténtica, y es hablar desde la autenticidad, es decir, lo auténtico, lo que de verdad está ocurriendo, sin disimulo. Ahí hay que hacer todo un proceso, porque primero he de ser consciente del auténtico, pues no lo soy. La mayoría de las veces no somos conscientes de nuestra propia autenticidad. Y luego, una vez conecto con mi autenticidad, todo un proceso de coraje, de confianza, de salir allá afuera con la autenticidad, que esto... O sea, dándole lugar a expulsar ese miedo, esa protección, ser consciente, y de ahí, ¿no? Como decía, vale, yo lo decía, el hombre se ha defendido desde ese desapego, esa distancia. Vale, una vez lo sabes, ¿qué haces con esto? Pues vamos a empatizar conmigo mismo, que me he defendido, o sea, me he protegido con esto, y de ahí ya te comunicas desde ahí, ¿no? ¿Es eso? Exacto, desde ahí una vez está la conexión, volviendo al ejemplo, el hombre se comprende a sí mismo, se legitima, se dignifica, esa es la clave. La mujer se comprende a sí misma, se dignifica, se legitima, ¿sí? Ya somos inocentes, somos buenas personas todas, ¿ya? Y ahora la mujer empatiza con el hombre, mismo proceso, el hombre empatiza con la mujer, y ahora, poco a poco, vamos a tomar decisiones. Pues le voy a pedir, porque la petición es otra de las habilidades que vamos a desarrollar, la comunicación no violenta, voy a pedir algo que esté dentro de su ventana de tolerancia. No le voy a pedir que de repente, que ya no le importe que nunca le escriba. No le puedo pedir eso, porque ya se solapa con ella, con lo que a ella le estimula. Entonces, y ella igual, no le va a pedir a él pues que estés todos los días en el sofá conmigo acurrucado, porque ese hombre no puede decir sí, aunque quiera. Querría decir sí, pero su sistema nervioso no se lo va a permitir. Entonces vamos a ir haciendo como pequeños pasitos a qué podemos decir sí, y ver, y vamos a buscar cuáles son los inconvenientes, cómo podemos decir sí a esos inconvenientes. Esto es todo un proceso. Esto sería como un proceso, si esa pareja estuviera trabajando yo con ellos, pues haríamos un proceso como muy progresivo, ir mirando, a ver a qué os estáis dispuestos a comprometeros, y lo veis realista, y siempre son pequeños pasos. Y luego evaluar cómo ha ido, pues mira, pues no, hoy que te lo ha impedido, qué te ha hecho eso que querías hacer, porque cuando yo me comprometo, esto también es como, si te comprometes lo tienes que hacer. Bueno, pues no, eso es una exigencia. Si te comprometes significa que quieres hacerlo. Y si luego no lo has hecho, algo te ha pasado que no tenías en cuenta cuando dijiste sí. Entonces vamos a ver. Entonces ahí está hablando de otra necesidad que no hemos contemplado. Vamos a por ella, vamos a buscar esa necesidad oculta, sin exigencias. No lo tengo que hacer porque he dicho sí, no. Vamos a ver, y esto es como todo un proceso de ir ahí entrando hasta que conectas con tu verdadera autenticidad y lo que de verdad quién tú eres, de verdad quiénes son tus valores en todo un proceso. A mí me parece un camino precioso. Sí, que a lo mejor en ese momento quieres hacer algo porque estás motivado o estás pensando más en el otro, lo que sea, y luego lo pones hasta que no lo haces no sabes si realmente puedes, porque no conectas con el momento presente. Eso es. Claro, es como hacer lo que se dice, ¿no? Voy a hacer una meta, pero luego voy a volver a ver como los pasos reestructurar los mini objetivos. Si quiero conseguir un objetivo, pues voy a volver a volver a conseguir otra meta, o los mini pasos, volver a cambiar los mini objetivos. Esto es. Pero he de mirar, no es solo un cambio al aire, no es un tiro al aire, es ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha impedido
decir sí. Cuando yo tenía un sí y luego tuve un no, cuando tenía ese no, ¿qué me pasó? ¿Por qué tenía un no? ¿Qué necesidad había ahí que se había interpuesto y me impidió decir sí? Entonces ahora el nuevo paso va a contemplar esta necesidad que no había contemplado en ese momento, porque no la veía, porque no era consciente. Que me ha pasado el sentido, ¿no? Todo el proceso más personal de dentro, ¿no? Sin tener en cuenta a lo mejor tanto al otro, porque entonces ahí te pierdes. Eso es. ¿No? Vale. Es todo un proceso. Vale, guapa. Pues bueno, si te parece lo dejamos aquí, porque si fuera por nosotras que nos encanta todo esto, estaríamos aquí. Bueno, pues oye, me ha encantado estar aquí contigo. Ojalá que sea el máximo de personas posible y sobre todo pues eso, por este tipo de comunicación, para que puedan pues, aprenderla y conectar con la autocompasión y el tema de la resolución de conflictos. No sé, o sea, lo veo tan bonito y lo veo un poco idealista, ¿no? Pero ojalá podamos hablar desde esta comunicación el día de mañana. Las utopías son necesarias para caminar hacia ellas, no para alcanzarlas, sino para ir en esa dirección. Entonces puede parecer utópico, es mi sueño, yo de verdad te lo digo que es mi sueño, y bueno, llegaré hasta donde llegue y caminaré hasta donde llegue y tengo claro que es hacia allí. Y la utopía allí para marcarme es como la estrella polar, hacia allí, ya está, donde llegue. Muchas gracias, Esther. Chao. Beso, cuídate mucho, chao.